Ok, pues ahora sí, de nuevo bienvenidos, muy buenas tardes. Me dice aquí nuestra ponente que le haga una presentación breve, pero es complicado. La tuvimos el año pasado también con nosotros, le agradecemos muchísimo su tiempo. Ella es nutrióloga dietista Yolanda Quintero Gómez. Ella es especialista en administración en salud y también es candidata a magíster en microbiota, prebióticos de la Universidad Europea de Madrid. También es candidata a maestría en educación en la Universidad del Valle de México. ¿Y qué más diría? Directora académica del Colegio Mexicano de Obesidad y Nutrición, miembro fundadora de la Sociedad Mexicana de Inmunología y Nutrición, entre muchísimas cosas más, ponente y de las Amante de la mejores que yo he visto. nutrición, Sí, la amante de la microbiota, es microbiota, ajá. súper pro de la microbiota. Entonces decidimos invitarla con nosotros nuevamente, agradeciendo la disponibilidad y pues Gracias. el compartir sus grandes conocimientos con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias, Jessy, gracias por darme la oportunidad de estar nuevamente en este espacio, en esta quinta sesión, ¿no? Que llevas Sí, ya en este año. Gracias por abrirme este espacio de un tema que realmente es bien lindo. O sea, aparte de ser un tema relacionado con microbiota, que es un tema interesante, es un tema muy desde la ciencia. Pues bueno, les quiero decir que es un tema absolutamente hermoso, hermoso. No sé cuántas de ustedes serán mamás, no sé cuántas de ustedes están planeando ser mamás, o cuántas de ustedes quieren poner esto en práctica en su consulta diaria, pero estoy absolutamente segura que esta conferencia les va a aportar muchísimo desde cualquier escenario donde lo podamos ver, desde el escenario personal, desde el escenario profesional. Entonces, sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia. Voy a compartir pantalla. Jessy, porfa, me das opción de compartir. Ahí te envié la solicitud. Exacto. Eso, súper. Ya. Entonces, por favor, me cuentan cuando ya estén viendo la pantalla en modo presentación. listo, ya se ve. Listo. Bueno, esto es una antesala. Muchísimas gracias. Eh, Esta es una imagen que quise poner precisamente para abrir esta conferencia de la microbiota en el inicio de la vida y el rol de la lactancia materna precisamente en esa modulación del ecosistema intestinal. Vemos aquí en el centro una mujer y vemos alrededor de esa imagen una cantidad de situaciones desde todo punto de vista, desde el punto de vista intestinal, desde el punto de vista cerebral, desde el punto de vista inmunológico, bueno, desde muchos escenarios de los cuales quisiera hoy poder hablarles de todos. Traté de traer la información más importante, pero es una conferencia que nos podría dar incluso para un simposio o una jornada completa. Entonces, sean bienvenidos y lo primero que quiero es preguntarles a ustedes y que con esta imagen abramos esta conferencia y es si alguna vez hemos pensado que el futuro de esa salud metabólica y el futuro de esa salud inmunológica empiezan desde la microbiota infantil. Y no solamente es la microbiota infantil, sino desde la mamá que está gestando ese bebé. Esta es una imagen preciosa que me desarrolló la IA, donde básicamente muestran cómo dentro de la cavidad uterina de la mamá ya hay una información, y eso es algo muy hermoso que les voy a explicar ahora más adelante, pero también cómo esa información que tenemos desde ese momento va evolucionando y va trascendiendo precisamente hasta que llegamos a la etapa, por ejemplo, del adulto mayor. Y sabemos básicamente hoy que ese futuro y esa, de alguna manera, configuración que tenemos de algunas enfermedades y algunas situaciones clínicas parten desde este momento y es desde la información genética que tenemos de nuestras madres. Voy a hacerles una contextualización rápida, simplemente porque no quiero que se queden como con conceptos, digamos, vacíos, y es hablarles acerca de estos dos términos, microbiota o microbioma. Recordemos que la microbiota es básicamente ese conjunto de microorganismos vivos que habitan un ecosistema específico. Estamos hablando, por ejemplo, de la piel, de la boca, del intestino, en fin, o sea, esas bacterias, esos virus, esos hongos, esas arqueas que básicamente conviven con el huésped, que somos nosotros, y que participan en funciones claves, funciones como la digestión, como el metabolismo, la inmunidad. Entonces, básicamente y en términos simples, ¿qué es la microbiota? Es el conjunto de esos microorganismos. ¿Qué es el microbioma? El microbioma hace referencia básicamente a ese material genético del total de esos microorganismos, o sea, sus genes, sus funciones metabólicas, sus metabolitos, su capacidad funcional. Es decir, que en el microbioma no solamente importa
quiénes están ahí, o sea, cuáles son esos microorganismos, sino también importa qué pueden hacer. Y eso marca la diferencia. Entonces recordemos que el microbioma está muy abierto, es un término que hoy día incluso en los grandes congresos del mundo del microbioma hablan del microbioma planetario, del microbioma de las plantas, del microbioma de los océanos, ¿sí? Entonces es básicamente un término mucho más amplio donde hay una información genética importante y hay una información también funcional de esa microbiota. Datos importantes que ustedes no pueden olvidar. Fíjense que la microbiota puede pesar intestinal, puede pesar entre 1 y 2 kilos, que el 95% se encuentra en el tracto gastrointestinal y básicamente en el intestino grueso. Los microorganismos son entre 10 y 50 veces más pequeños que las células humanas y algo que hoy día nos está marcando un nuevo rumbo y una nueva ruta, que es que la microbiota de cada uno de nosotros es única, es una huella dactilar, ¿sí? Esta mañana estaba súper feliz porque por ahí está mi gran amiga, la doctora Erika, está en Monterrey, y le contaba algo de la experiencia que tuve esta mañana con un investigador colombiano que me invitó a un programa para que le hablara a sus estudiantes universitarios acerca de los test de microbiota. Entonces, ¿cómo básicamente estamos en ese camino tan maravilloso donde podemos, no les voy a decir que a corto plazo, sería una mentira, pero sí a mediano y largo plazo poder hacer esas intervenciones que tanto hemos soñado, personalizadas a partir de esa medicina y esa nutrición de precisión a partir de microbiota, y cómo los test de microbiota nos abren un camino con muchas limitaciones todavía, pero que ya nos están abriendo un espacio importante para poder personalizar esas intervenciones. La taxonomía de la microbiota, y básicamente recuerden ustedes que cuando hablamos de taxonomía hablamos de esa clasificación jerárquica que tenemos de cualquier ser vivo, y en el adulto sano cerca del 90% de las bacterias intestinales pertenecen principalmente a estos filos que ustedes ven acá, perdóname, a bacteroidotas y a bacilotas, antiguamente llamados los bacteroidetes y los firmicutes. Cuando hablamos de esa microbiota intestinal, estamos hablando de todas esas bacterias, pero las bacterias no están aisladas. Recordemos que las bacterias también tienen un orden, y en realidad, digamos que la mayoría de esas bacterias pertenecen a unos grandes grupos, y esos son los grupos taxonómicos que son llamados los filos, que vemos aquí al lado izquierdo de nuestra imagen, de nuestra diapositiva, donde vemos los bacteroidetes con un 23% aproximadamente, las verrucomicrobias, los firmicutes con el 64%, las actinobacterias 3%, las protobacterias el 8%. Digamos que en general esta es como el orden y la clasificación que se dan estos principales filos, pero aquí en el lado derecho de esta imagen mostramos cómo a partir del año 2021 esa taxonomía bacteriana cambió, porque se hizo un consenso. Entonces estos grandes, digamos, asociaciones y sociedades que básicamente establecen este orden, dijeron, venga, o sea, la taxonomía tiene que cambiar porque hay varios escenarios como la secuenciación genética, la microbiología molecular, el análisis filogenético de esas bacterias. Entonces ahora los vamos a unificar en las terminaciones OTA, ¿sí? Entonces ustedes ya se van a dar cuenta, las firmicutes son bacilotas, los bacteroidetes son bacteridotas, las protobacterias son pseudomonadotas, y bueno, y también asimismo los lactobacilos también fueron reclasificados. Eso me parece importante contárselos. ¿Por qué? Porque creo que estas sesiones también tienen mucho de poder aportar y hacer un poco esas nuevas actualizaciones. Entonces ahora cada vez que veamos seguramente estos nuevos papers y todo eso, aunque les quiero decir que no todos los investigadores, los microbiólogos se han acogido a esta nueva clasificación. Hay unos que todavía, yo sigo leyendo papers recién publicados donde hablan de firmicutes y bacteroidetes, pero sin embargo sí es importante que usted sepa que esa clasificación cambió y que pues hoy día digamos que es importante también entender. Esta es una imagen que les traje, que no es una imagen que me guste mucho, porque no me gustan imágenes como con tantas letras, pero sí es una imagen que si usted le toma fotico, seguramente después de que terminemos esta sesión, ustedes van a querer seguir aprendiendo, porque lo que les hice fue agruparles en esta tabla cuáles son los filos bacterianos, cuáles son las nuevas nomenclaturas de esos filos, cuáles son las bacterias representativas de cada uno de esos filos, las funciones principales, y cuál, digamos, de frente podría ser la importancia clínica y metabólica. Simplemente les quiero poner un ejemplo, porque fíjate que hablamos de las verrucomicrobias como algo, digamos, que ni siquiera tiene tanto peso dentro del porcentaje total de esos filos, de esa taxonomía, recuerden,
Pero fíjate que las verrucomicrobias, su bacteria representativa es la Akkermansia mucinífila. Y la Akkermansia mucinífila hoy día está siendo una gran protagonista dentro de precisamente esas bacterias y esos nuevos probióticos de nueva generación, donde está muy enfocado hacia precisamente poder trabajar sobre esa primera capa de defensa que tiene la microbiota, que es el moco intestinal. Al parecer, esa Akkermansia mucinífila nos va a permitir precisamente ese mantenimiento de esa capa y de ahí para adelante, cuando a mí me preguntan, oye, Yoli, ¿cuál es uno de los principales objetivos que tú tienes con tus pacientes? Es poder hacer un mantenimiento, reestructuración, remodelación de esa barrera intestinal que muchas veces tenemos dañada por diferentes situaciones, ¿sí? Entonces, fíjate cómo, digamos que esas verrucomicrobias que no juegan un papel tan protagónico desde el principio, ya hoy día están siendo también muy bien estudiadas. Entonces, esta es una imagen de fotito para también motivarlos a que sigan leyendo. La colonización microbiana intestinal comienza claramente desde esas primeras etapas de la vida y constituyen uno de los, digamos, de los procesos biológicos más importantes para el desarrollo humano. Durante este periodo, precisamente de esos primeros colonizadores, decimos que ese intestino de ese recién nacido empieza a poblarse de esos microorganismos que van a participar de esa maduración del sistema inmune, que van a participar de ese metabolismo y que precisamente van a participar de esa integridad, de esa barrera intestinal. Entonces, hay muchos factores importantes, a ver, voy a silenciar por acá, eso. Hay factores importantes como por ejemplo la edad gestacional, como por ejemplo el tipo de parto, como por ejemplo la lactancia materna, el mismo uso de antibióticos, exposiciones ambientales que influyen directamente en qué microorganismos llegan primero y cómo se desarrolla precisamente esa diversidad microbiana en los primeros meses de vida. Ahora les voy a mostrar un estudio que encontré que les va a encantar precisamente relacionado con esto y por eso los primeros años representan algo que seguramente ustedes han escuchado como la ventana crítica o han escuchado como la ventana de oportunidad, donde se programa gran parte de esa salud futura de nosotros, o los individuos, ¿sí? Entonces, esto es bien interesante y es bien bonito. Hablemos un poco de ese desarrollo de la microbiota intestinal. Esto es un poco mostrar el ciclo de la vida desde la infancia hasta la vejez. Yo aquí podría quedarme en cada una de las etapas, pero voy a ser muy breve para que básicamente nos contextualicemos. Vemos en esta imagen un panel superior. En ese panel superior se muestra cómo la abundancia de precisamente 4 de los géneros bacterianos dominantes de la microbiota, como son las Bifidobacterium, los Enterobacter, las Faecalibacterium y los Bacteroidetes, varían a lo largo de las diferentes etapas de la vida. Entonces vemos aquí una mujer en gestación, un neonato, ¿sí? un niño recién nacido, una niña, la infancia, la adolescencia, la adultez y la etapa de la persona mayor. Entonces, básicamente, fíjate cómo nos muestran, por ejemplo, cómo las bifidobacterias, que están muy predominantes desde el nacimiento, cómo van disminuyendo de una manera drástica en el ciclo de la vida. En el segundo panel, entonces mostramos algo muy importante que es la complejidad y la estabilidad de la microbiota a lo largo de la vida. Ya les voy a decir qué significa esto con la siguiente diapositiva. Y en el panel inferior mostramos cuáles son los factores que influyen precisamente en ese desarrollo. Entonces, fíjate que hay factores de orden genético, pero factores también de la forma, de modo de parto, del modo de alimentación, el momento de la introducción complementaria, de la alimentación complementaria. Pero mira aquí en la parte inferior cómo los factores de vida, o sea, las condiciones de vida y la localización geográfica están básicamente transversales en toda esa línea del ciclo de la vida. Finalmente, por ejemplo, también cómo hay factores del punto de vista intestinal y también factores del punto de vista de actividad física que en esos, digamos, últimos 2 periodos de vida juegan un papel supremamente importante. Entonces, lo que les decía, hablando un poco de cómo la microbiota intestinal evoluciona a lo largo de la vida, hay muchos factores que pueden alterar precisamente la complejidad y la estabilidad de esa microbiota. Entonces, vamos a pensarlo en forma positiva, cómo en condiciones saludables, por ejemplo, esa diversidad de la microbiota aumenta progresivamente desde el nacimiento, ¿cierto? Miren acá en la parte superior,
y alcanza una estabilidad muy importante en la adultez y posteriormente, fíjate cómo disminuye con el envejecimiento. Sin embargo, hay factores, por ejemplo, como dietas bajas en fibra, como dietas altas en ultraprocesados, por ejemplo, durante el embarazo, ausencia a la lactancia materna, exposición a antibióticos, el estrés, mala alimentación, el uso de algunos medicamentos, por ejemplo, como los inhibidores de las bombas de protones, por ejemplo. Todo esto puede modificar esa trayectoria normal y favorecer precisamente esos estados de disbiosis. Pero aquí lo más interesante es que esta imagen de alguna manera conecta con diferentes riesgos de enfermedad y según también la etapa de la vida. Entonces, por ejemplo, más riesgo de tener alergias y diabetes mellitus tipo 1, por ejemplo, en etapas tempranas, enfermedades inflamatorias intestinales en la adultez y enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, como la enfermedad de Alzheimer, en edades avanzadas. Entonces, esta imagen, en pocas palabras, lo que nos quiere decir es que la microbiota, y eso es algo que me encanta hablar, la microbiota no es estática, la microbiota es dinámica, la microbiota cambia, la microbiota tiene muchos factores que pueden alterarla, que no solamente es el ciclo de la vida y la edad, sino los estilos de vida, exposiciones ambientales, que es de lo que hoy día hablamos como es el exposoma, y esos cambios todos pueden influir directamente en la salud futura pues, del adulto. Este es un término que con el cual ustedes se tienen que familiarizar mucho y es lo que llamamos nosotros la microbiota autóctona. La microbiota autóctona corresponde a ese conjunto de microorganismos que habitan de una forma estable las superficies y las mucosas del cuerpo humano, por ejemplo, como la piel, como la boca, como el intestino, la vagina, las vías respiratorias. Estos microorganismos que básicamente colonizan estas mucosas no están distribuidos, digamos, de una manera uniforme, ¿sí? Básicamente, cada sitio anatómico, como ustedes se dan cuenta aquí en esta imagen, tiene una composición microbiana específica que está determinada, por ejemplo, por factores como son el pH, el oxígeno, la humedad, la disponibilidad de los mismos nutrientes. Entonces, lo que nos quiere decir básicamente esta imagen es que la microbiota cambia según esa región corporal y esos filos bacterianos, esa taxonomía, precisamente esa microbiota, pueden ser predominantes según el órgano o según el tejido en el cual se encuentra. Entonces, por ejemplo, acá vemos cómo en el intestino básicamente predominan los firmicutes y los bacteridetes que están relacionados, por ejemplo, con el metabolismo. En la piel, por ejemplo, es muy frecuente las actinobacterias que están muy relacionadas a ambientes más secos y ambientes más expuestos, claro, como es la piel. En la vagina claramente predominan microorganismos capaces de poder mantener un pH ácido protector como son los lactobacillus, que son básicamente nuestros guardianes de nuestro ecosistema vaginal. Entonces, esta relación que normalmente es mutualista hace que estemos en una constante comunicación, ¿cierto?, entre el huésped que somos nosotros y esos microorganismos y el huésped todo el tiempo. O sea, nosotros estamos recibiendo siempre esos beneficios, por ejemplo, como protección contra los patógenos, la producción de esos metabolitos, esa regulación inmunológica. Pero cuando todo este ecosistema y este equilibrio se altera, pues llegamos a un punto en el cual pues hay una disbiosis, hay algunos microorganismos que, digamos, pueden comportarse también de una manera mutualista, de una manera oportunista, perdón, o incluso patógena. Entonces es muy importante, digamos, entender cómo está organizado esto dentro de nuestro cuerpo. Y entonces, miren, les hablé precisamente de esa microbiota autóctona en general, y aquí les voy a hablar acerca de cómo existe una composición de la microbiota en diferentes zonas corporales del lactante. Entonces, fíjate cómo esto también varía significativamente según la zona corporal y varía también el momento, y eso es algo también muy importante, cómo ese momento alrededor del nacimiento hace que esa distribución de esos microorganismos sea totalmente diferente. Entonces aquí, por ejemplo, nos muestran la nariz, ¿sí? Nos muestran las mucosas orales, nos muestran la piel, nos muestran el tracto gastrointestinal, donde se observan composiciones bacterianas diferentes. Y aquí es donde se observa también que cada nicho, ¿sí? Digamos, cada sitio corporal desarrolla unas comunidades microbianas que son específicas. Entonces, por ejemplo, veamos durante ese periodo del delivery, que es el momento, digamos, el periodo del nacimiento, existe una distribución un poco más heterogénea a los filos bacterianos, mientras que en el momento postparto,
¿cierto? Las comunidades se vuelven mucho más organizadas, se vuelven mucho más dominadas, por ejemplo, principalmente por los firmicutes y las actinobacterias en las mucosas y en la piel. Y en el tracto gastrointestinal, ¿qué pasa? Digamos que hay un cambio muy importante en esa abundancia relativa a las proteobacterias y los firmicutes, y esto lo que nos quiere decir es que hay una rápida adaptación ecológica intestinal después del nacimiento. Entonces, digamos, esta diapositiva nos está mostrando cómo la colonización microbiana neonatal es un proceso también muy dinámico, es un proceso también muy progresivo, donde cada una de esas superficies corporales adquiere una identidad, ¿sí? O sea, adquiere su propia identidad microbiana, y esa es conforme según también va evolucionando y se va adaptando digamos, ese ciclo después del parto y esa adaptación postnatal. Miren entonces cómo, digamos, la microbiota intestinal claramente evoluciona a lo largo del ciclo de la vida, y cómo las primeras etapas de colonización microbiana influyen sobre la salud futura. Entonces, este es un esquema que es un esquema para mí bastante, digamos, genérico, es un esquema muy, muy básico, pero visualmente nos permite ver cómo durante la infancia, por ejemplo, ocurre una maduración precisamente de ese ecosistema intestinal, que es seguido por cambios asociados, por ejemplo, al desarrollo durante la adolescencia, en la adultez, que son etapas donde la microbiota alcanza una mayor estabilidad funcional. Y cómo también durante el envejecimiento, fíjate cómo disminuye, o sea, la figura nos muestra un poco que disminuye esa diversidad microbiana y cómo se puede modificar de una manera muy importante. Pero aquí, digamos que lo que quise mostrar básicamente, y mi objetivo con esta imagen, es que muchas veces pensamos que precisamente esa colonización empieza en el parto. Y resulta que lo muestran, y esa es una de las figuras, digamos, más importantes que he encontrado, donde empiezan a mostrar desde cómo este proceso empieza desde la gestación. Cómo hay factores maternos, como por ejemplo, de lo cual vamos a hablar ahora, la alimentación, por ejemplo, ese estado metabólico de esa mujer que está embarazada, por ejemplo, el uso de antibióticos durante la gestación, el tipo de parto, todo esto puede influir también en esa programación microbiana de ese recién nacido. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿existe realmente una transferencia de microbiota materno-fetal? Miren, durante muchos años se pensó que el útero era un ambiente o tenía un ambiente totalmente estéril, ¿sí? Sin embargo, digamos que hoy sabemos que esta idea está siendo de alguna manera profundamente cuestionada, y hoy día la pregunta es, la conversación que se abre a partir de esta imagen es, ¿el bebé entra en contacto con los microorganismos antes del nacimiento o realmente la colonización inicia en el parto? ¿Sí? Entonces la evidencia hoy día sugiere que hay muchas señales microbianas, hay muchos metabolitos e incluso muchos fragmentos bacterianos que son capaces de influir en el desarrollo inmunológico fetal desde la gestación. Ya se ha encontrado, por ejemplo, datos genéticos, por ejemplo, en la placenta, ¿sí? Y todo esto, pues digamos que nos apoya mucho lo que les dije anteriormente, y la idea con la que comencé un poco, y es que la microbiota, los conceptos de microbiota, los estudios de microbiota son tan dinámicos que lo que pensábamos precisamente antes ya hoy no es. Y es precisamente esto. O sea, más allá también de que existen esas bacterias o no, es importante saber cómo ese ambiente materno y cómo realmente la manera como la mamá o la mujer está asumiendo su embarazo desde muchos escenarios, que no solamente es la dieta, es el estrés, es la falta de ejercicio. Muchas situaciones pueden influir directamente en ese sistema inmune de ese bebé antes de nacer. Entonces, le digo yo a la inteligencia artificial que quiero comunicarles a ustedes algo así como un bebé que está en el feto, en la cavidad uterina, un feto que está en la cavidad uterina, y que nos represente precisamente todo esto que está adquiriendo esa mamá, y me hace esta imagen que me parece preciosa. O sea, es un bebé que está rodeado de una cantidad de microorganismos, y esto básicamente lo que nos hace pensar es cómo hay muchas señales microbianas, hay muchos metabolitos, hay exposiciones ambientales que realmente forman parte de ese desarrollo fetal y de ese desarrollo también neonatal.
Y también como que nos comunica que la microbiota finalmente no es algo externo, que la microbiota es un componente que está íntimamente ligado, integrado al desarrollo inmunológico, al desarrollo metabólico y al desarrollo neurológico de ese feto que va a ser pues un siguiente neonato y bueno, todo lo que viene en el ciclo de la vida. Entonces, los primeros 1000 días, ¿sí? Y esta es una imagen que ustedes van a encontrar, no esta imagen precisamente, porque esta, pues digamos que la construí yo a partir de una información, pero es una información que ustedes van a encontrar en mucha literatura, lo llaman desde muchas maneras. Y básicamente a mí me encanta poder decir que aparte que es una ventana crítica, que aparte que es una ventana de oportunidad, es un tiempo decisivo para la microbiota. Es ese periodo crítico que no solamente está enfocado hacia el crecimiento y el desarrollo, sino que se considera básicamente que este periodo de los 1000 días representa esa ventana de oportunidad para evitar cualquier tipo de alteración o cualquier tipo de interrupción de esa colonización de esa microbiota que puede llegar a aumentar o que puede llegar a disminuir el riesgo y la predisposición a las personas de desarrollar precisamente enfermedades a corto o a largo plazo. Y tenemos que verlo de esa manera. Entonces, aquí hay tres cosas importantes dentro de esta imagen. La primera es que hay una colonización temprana, o sea, la imagen esta imagen lo que nos quiere mostrar es cómo esos primeros 1000 días de vida, que va desde el embarazo hasta los 2 años, básicamente, según la etapa, nos va a permitir encontrar como esa formación de esa microbiota intestinal y que hay factores que claramente influyen, como por ejemplo el tipo de parto, el tipo de lactancia, que influyen directamente en esos microorganismos que colonizan inicialmente el bebé. Pero también vemos también, digamos, dentro de esta imagen, cómo hay situaciones, por ejemplo, como la misma lactancia y la misma alimentación, que durante los primeros, por ejemplo, 6 meses se van a ver influenciados porque van a predominar, por ejemplo, bacterias como las bifidobacterias, que son favorecidas precisamente si ese bebé toma leche materna, que ya vamos a hablar de eso, pero donde pues claramente esos HMOs, que son los compuestos bioactivos, van a cambiar toda esa trayectoria y van a permitir precisamente esa colonización de esos bifidobacterios y posteriormente, digamos, con esa introducción de esos alimentos complementarios, la microbiota, cómo va a aumentar su diversidad y también va a aumentar y va a optimizar esa complejidad para poderse acercar, digamos, progresivamente hacia un perfil que va marcando después la infancia, la adolescencia, la adultez y bueno, la adultez mayor. Y como todo esto, fíjate, en la parte inferior de esta diapositiva también nos muestra cómo la microbiota adecuadamente desarrollada se asocia con una mejor maduración inmunológica, con una mejor salud digestiva, con una mejor salud metabólica, desarrollo cerebral y también menor riesgo, por ejemplo, de enfermedades crónicas. Entonces, la microbiota temprana, eso que sucede desde el momento del nacimiento, puede influir en la salud durante toda su vida. Ahora, lo que sí también pretendo buscar con esta imagen es que fíjate cómo también describían que los primeros 1000 días de vida van básicamente desde el nacimiento hasta los 2 años. Pero los nuevos conceptos y lo que podemos ver hoy día es que ya va desde la gestación y desde el embarazo, o sea, desde esa programación materno-fetal que se hace desde el embarazo. Lo mismo que sucedió, entonces fíjate cómo aquí lo que quise contarles un poco es en esta tabla, por etapas, cuáles son las bacterias predominantes y las bacterias presentes y cuáles son esos cambios que se dan básicamente en esa microbiota según esos primeros 1000 días de vida. ¿Sí? Entonces, hay cambios muy importantes, hay cambios que deberíamos tener de una manera muy presente para poder también de esa manera, si tenemos un neonato que recibimos en consulta, un bebé, la misma mujer en gestación, tengamos muy claro qué es lo que está pasando en ese momento y cuáles son esos cambios en la microbiota que debemos de abordar. Y bueno, entonces acá vamos progresando en esta conferencia y vamos a hablar de ese establecimiento del eje de la microbiota intestinal materno-fetal. Entonces, básicamente, este esquema lo que muestra es que una microbiota intestinal gestacional que está, digamos, funcionalmente y fisiológicamente equilibrada,
puede ejercer unos efectos prenatales mediante diferentes, digamos, mecanismos biológicos. ¿Cuáles son esos mecanismos biológicos? Por ejemplo, el transporte transplacentario de algunos metabolitos que son derivados de la microbiota, por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta, los cuales van a participar en la regulación metabólica, en la regulación inflamatoria, del metabolismo, de la misma maduración tisular fetal. Hay algunos componentes microbianos, como son, por ejemplo, los lipopolisacáridos y la flagelina, que pueden atravesar efectivamente esa barrera placentaria y actuar como señales inmunológicas que son capaces de modular ese desarrollo del sistema inmunológico fetal. Entonces, es una imagen que nos permite plantearnos de alguna manera esa posibilidad, esa colonización o esa exposición microbiana temprana de esos tejidos fetales a partir de esos microorganismos maternos, donde finalmente, nuevamente nos van a decir, el concepto de esa programación microbiana prenatal. Entonces, lo más importante es entender algo, y es cómo la salud intestinal, la salud de la microbiota materna, durante la gestación, no solamente va a impactar a la mama, a la madre, perdón, sino que constituye realmente un determinante muy importante para el crecimiento, el desarrollo y la salud futura de ese feto. Entonces, esto es, digamos que la idea central es cuidemos el intestino y cuidemos la microbiota de esa mujer que está gestando. Y si nos queremos ir un poquitico adelante, y es algo que, una conversación que tengo muy frecuentemente con los médicos que atienden esa consulta de atención primaria, siempre les hago, y no sé si aquí habrá algún médico que precisamente haga esa labor, y es esa mujer que nos llega en edad fértil, que llega a consultar por un dolor de rodilla, que llega a consultar por alguna otra situación, y vemos que es una mujer que seguramente en algún momento va a quedar embarazada, y la vemos con una cantidad de situaciones, por ejemplo, como obesidad, como diabetes, hipertensión, ¿sí? Inmediatamente deberíamos hacer una integración con una intervención nutricional, precisamente porque sabemos que ahí seguramente hay una microbiota disbiótica. Sabemos que el 95% de las disbiosis están asociadas a algún tipo de enfermedad crónica. Entonces, fíjate cómo es de ahí incluso una mujer que no tiene hijos, una mujer que está en edad fértil, que seguramente el foco no va a ser intervenir la microbiota. Quizás desde ahí podríamos empezar un poco a cambiar esos perfiles epidemiológicos que tenemos en México y en Latinoamérica con respecto a las enfermedades crónicas. Entonces aquí en esta imagen vemos esas vías de colonización. Entonces ustedes están, bueno, pero es que Yolanda me está diciendo que sí, que hay una colonización temprana, que la madre, que el hijo. Vamos a ver cómo se hace esto efectivamente. Entonces, digamos que esta es una imagen que resume precisamente esos conceptos que han cambiado muchísimo en microbiota, y es precisamente cómo se hace esa colonización de ese ser humano antes del nacimiento y que depende profundamente de la madre. Entonces, aquí se muestran unas posibles vías, digamos, mediante las cuales esos microorganismos maternos pueden llegar al feto y pueden participar precisamente en esa programación temprana de esa microbiota neonatal. Entonces, ¿qué se pensaba hace algunos años? Que el útero era completamente estéril, pero hoy día, como les decía, existen esos algunos componentes microbianos que han sido muy bien estudiados, unos microorganismos que se ha determinado que pueden alcanzar precisamente ese entorno fecal por diferentes rutas. Entonces vemos que son dos rutas. Primero, una vía que es la vía hematógena, donde los microorganismos o los metabolitos provenientes principalmente del intestino de la mamá pueden traslocarse al torrente sanguíneo, pueden llegar a la placenta, pueden llegar al líquido amniótico y al feto, especialmente cuando existe un aumento de esa permeabilidad intestinal o existe alguna situación inflamatoria de la mamá. Esto conecta directamente, digamos, a la salud intestinal de la madre con esa programación, digamos, inmunológica y metabólica del bebé. La segunda es la que se llama una vía ascendente, en la que los microorganismos de la vagina migran precisamente a esas estructuras superiores del tracto reproductivo, pudiendo influir sobre ese medio ambiente intrauterino. Entonces, esta figura lo que hace es mostrarnos cómo hay órganos clave que no solamente es el intestino de la mamá, la cavidad oral, la vagina, y todos estos, digamos que
en conjunto nos muestran que el microbioma neonatal puede recibir esas señales desde esos múltiples ecosistemas maternos. Por eso es que, por ejemplo, es tan importante cuando la mujer queda en embarazo que inmediatamente hagamos una revisión de su dentadura, de cómo está su cavidad oral. Porque si tenemos, por ejemplo, situaciones como gingivitis, algún tipo de infección a nivel de la cavidad oral, eso es lo que realmente también va a hacer por vía ascendente que ese bebé reciba también esa información. Entonces, es muy bonito ver esto, cómo se conecta, o sea, se conectan esos procesos con el estado de salud de ese bebé, de ese recién nacido, y el microbioma también materno, cómo se asocia con esa colonización mucho más saludable, con un desarrollo mucho más adecuado, pero que también hay estados de disbiosis, por ejemplo, aquí lo vemos en el lado derecho, por ejemplo, situaciones de prematurez o de bajo peso al nacer, que podrían alterar precisamente esa programación temprana. Entonces, la salud del microbioma del bebé comienza con la salud microbiana de la mamá y básicamente tiene tres orígenes: el intestino, la cavidad oral, o sea, la boca, y la vagina. ¿Sí? Esas son las tres vías de colonización. Esto es una publicación muy linda. Ustedes sabrán que esta es una de las revistas más importantes, digamos, científicas a nivel del mundo, y tiene muchas publicaciones bastante interesantes, y esta es una de ellas, donde en la parte superior hablan acerca de esa transmisión de la microbiota a la madre al lactante y el desarrollo de esa microbiota en múltiples zonas del cuerpo. Entonces vemos cómo en la parte superior se observa que esa mamá transfiere esos microorganismos provenientes precisamente de esos diferentes nichos, como son la nariz, la faringe, la saliva, la piel, la leche materna, etcétera, hacia el recién nacido. Y esto más o menos dice que contribuye aproximadamente al 58.5 de la microbiota infantil temprana. Esto nuevamente nos refuerza el concepto que esa colonización neonatal no depende de una sola fuente, sino de esa interacción compleja y continua entre la mamá y entre el bebé. Y en la parte inferior compara el impacto del tipo de parto sobre la transmisión microbiana. Entonces vemos cómo en el parto vaginal, que está en el lado derecho, el lactante adquiere básicamente una mayor contribución microbiana materna, especialmente por esas bacterias que son provenientes claramente de la vagina, y la microbiota intestinal, digamos, todo esto va a favorecer una colonización mucho más abundante y mucho más diversa. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el parto por cesárea? Pues la transferencia microbiana es mucho menor, van a predominar otro tipo de microorganismos que están más, digamos, provienen mucho más del medio ambiente y de la piel. Entonces, esa imagen básicamente lo que nos permite es resaltar que el nacimiento y la exposición temprana a esa microbiota materna son unos eventos fundamentales para precisamente ese desarrollo del ecosistema intestinal de ese recién nacido, y no solamente el ecosistema intestinal, sino también inmunológico de ese recién nacido. Esta es una de las diapositivas que para mí son súper tops cuando hablo de este tema, y es que esta imagen integra dos conceptos que son fundamentales en la microbiota. Y esto obviamente lo están enfocando hacia la pediatría, pero podríamos un poco también enfocarlo hacia los adultos, y es cómo se desarrolla normalmente la microbiota infantil, pero cómo los antibióticos pueden inducir a una disbiosis temprana. Y eso es un tema que hoy día también está en primera plana de los grandes congresos internacionales, es el tema de la resistencia antimicrobiana, de los antibióticos, etcétera. No nos vamos a detener ahí, pero digamos que esta es una imagen que nos permite entender en el primer panel, o sea, el panel que está en la izquierda, compara la microbiota intestinal de niños nacidos por parto vaginal, que es BD, y por cesárea, que es CD. ¿Sí? Esas son las siglas con las que ustedes las encuentran ahí. Entonces, cada barra de esas representa un niño, y los colores representan esos diferentes grupos bacterianos. Los niños, por ejemplo, nacidos por vía vaginal, o sea, BD, presentan una microbiota mucho más diversa, mucho más equilibrada, probablemente porque en el parto pues recibieron toda esa transferencia directa de esos microorganismos maternos que fueron provenientes de la vagina y del intestino. En contraste, por ejemplo, fíjense ustedes dónde está CD, ¿sí? ¿Qué ven ahí? Pues básicamente vemos que hay una colonización distinta, que hay una colonización menos diversa, con una reducción de esas bacterias beneficiosas de las que hemos hablado, que son importantes para ese desarrollo inmunológico y metabólico. Y el segundo, aquí donde ustedes ven ese segundo panel, dentro de ese mismo lado derecho,
integra también el tipo de alimentación. Entonces aquí, por ejemplo, ya no solamente se quedan en el parto vaginal, en el parto por cesárea, sino que incluyen, por ejemplo, situaciones como la lactancia materna, el tipo de alimentación, y cómo la lactancia materna favorece una microbiota mucho más saludable. Y lo más importante de esto, y cuando leemos este artículo, es ¿qué podría ser, cuál es el peor escenario que le puede suceder a un bebé recién nacido? Que nazca por cesárea y que no tenga lactancia materna, ¿sí? Por alguna situación. Eso pasa muy frecuentemente, por ejemplo, en estos prematuros que tienen enterocolitis necrosante, por ejemplo, donde nacen prematuros, no les pueden dar lactancia materna por alguna situación. Entonces, ese podría ser el peor escenario, ustedes lo ven ahí, fíjate en el CDFF, o sea, parto por cesárea más fórmula infantil, ¿sí? Pero, ¿qué nos muestra también este escenario? Y es que en la medida, por ejemplo, que un bebé nazca por cesárea, la lactancia materna puede modificar esos cambios asociados precisamente a la cesárea, ¿sí? Entonces, esta es una razón más dentro de muchas tantas que tenemos para seguir apoyando la lactancia materna. Ahora, en el panel derecho vamos a observar ese impacto de 7 días de ceftriaxona, que es un antibiótico muy potente, sobre la microbiota intestinal infantil. Entonces, vemos aquí en la parte superior, antes del antibiótico, existe, como ustedes se dan cuenta, una distribución mucho más variada en colores. Esto representa una microbiota mucho más diversa, mucho más equilibrada. Sin embargo, ¿qué pasa después de esa exposición a ese antibiótico durante 7 días? O sea, estamos hablando de una semana. Predomina casi completamente el color azul, ustedes se dan cuenta. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que algunos grupos bacterianos sobreviven, dominan el ecosistema, pero muchas otras bacterias disminuyen de una manera drásticamente, ¿sí? Esto está asociado con una pérdida muy importante de la diversidad microbiana y esto puede dar lugar a las disbiosis. Entonces, eso es un hallazgo muy importante porque una microbiota menos diversa suele asociarse con una menor resiliencia ecológica, suele asociarse con alteraciones inmunológicas y una mayor susceptibilidad a muchas enfermedades futuras. Entonces, un muy mal escenario es cuando tanto la mamá en gestación o la mujer en gestación como el bebé recién nacido tienen que someterse a ciclos de antibióticos. Y esto sabemos que en muchas situaciones es absolutamente necesario. O sea, yo no estoy hablando acá que el antibiótico no se va a dar. No. Esos son conceptos que digamos que tenemos que tener claros. El antibiótico sabemos que tiene un uso terapéutico y es absolutamente necesario, salva una vida básicamente. Pero nosotros también tenemos que entender que bajo ese consumo de antibióticos tenemos que hacer intervenciones nutricionales específicas porque seguramente si hay una pérdida muy importante de esa diversidad microbiana que va a llevar a consecuencias no solamente en el presente, sino en el futuro de ese bebé. Y este es un estudio también muy interesante donde básicamente fue realizado en 393 mujeres enfermeras, ¿sí? En un estudio que se hace que fue enfocado básicamente a entender cómo hay factores que influyen en esa microbiota, pero en la microbiota de la leche materna, ¿sí? Recuerden que la leche materna tiene su propia ecología y tiene su propia microbiota. Entonces vemos aquí como en la parte superior de esta imagen los investigadores lo que trataron de analizar fueron factores que pudieran influir, por ejemplo, como la lactancia directa, o sea, la lactancia realizada directamente del pezón, o la lactancia indirecta, porque también podemos dar leche materna, por ejemplo, con extractor. Entonces, ellos estudiaron cómo esas prácticas pueden afectar esa composición microbiana de la leche. En la parte inferior de esta imagen, lo que hicieron fue presentar un modelo causal donde múltiples factores maternos, pero también factores infantiles y ambientales, interactúan para poder moldear esa microbiota a la leche materna. Y, por ejemplo, analizaron la dieta, la edad, la etnia, hormonas, la presencia de HMOs. Y por otro lado, por ejemplo, vieron factores propios del lactante como el sexo, como el peso al nacer, como la prematurez, que también pueden influir indirectamente en esa composición microbiana de la leche. Vemos también, por ejemplo, cómo algunas prácticas de lactancia, por ejemplo, si la lactancia es exclusiva, si la lactancia es mixta, el mismo modo de alimentación, el uso de antibióticos, el tipo de parto y ese ambiente temprano participan en esa modulación de la microbiota. Ustedes se dan cuenta que hay unos círculos que están como redondeados un poco, con un borde un poco más grueso,
ellos son los que representan esos factores que mostraron una asociación mucho más significativa o mucho más fuerte con la microbiota, la leche materna, dentro de ese modelo, digamos, estadístico de este estudio, ¿no? Entonces, dentro de esta imagen lo que se destaca es que, por ejemplo, el sexo del lactante, la presencia de hermanos, por ejemplo, y el índice de masa corporal materno tienen mucha influencia y una influencia bastante significativa sobre esto. Entonces, miren, les cuento acá un poco cómo acá en la parte superior nos dicen, mire, el índice de masa corporal, la edad, la etnia, el tipo de dieta, el modo de entrega a la leche materna, no es lo mismo lactar del pezón que una bomba de extracción, el tiempo de lactancia, si es exclusiva o no es exclusiva, el uso de antibióticos, etcétera. Todo esto, digamos, le da forma a la lactancia materna. Esto es lo que se llama como el ambiente de la leche materna. Pero algo muy interesante y que quiero rescatar de esta diapositiva es lo que les muestro en la parte inferior. Y es el índice de masa corporal de la mamá. Este índice de masa corporal concluyó el estudio que es el de los factores fundamentales para la composición de la leche materna. Ustedes se dan cuenta que aquí hay una línea, ¿cierto? Una línea verde muy gruesa, o sea, de hecho es la más gruesa de todos, que muestra el peso de la causalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que un índice de masa corporal alto en la mamá, digamos que va a llevar a que tenga esa leche materna un menor contenido de leptina y esto finalmente se traduce en que esos neonatos puedan desarrollar obesidad en su vida adulta. ¿Sí? Eso fue una de las grandes conclusiones que hizo este estudio y que me parece supremamente valioso de contarles. Que una fuente importante de transmisión de la microbiota es la lactancia materna. No me voy a quedar mucho en esta diapositiva, creo que la mayor parte de nosotros somos nutriólogos y entendemos. Es una imagen que compara la leche materna o la leche humana, la leche de vaca, y lo hace es básicamente por gramos por litro. En la leche humana, que está en el panel izquierdo, pues destaca básicamente una altísima concentración de los HMOs, que son los oligosacáridos de la leche materna. Fíjate que tiene valores aproximados entre 10 y 15 gramos por litro, mientras que la leche de vaca prácticamente está ausente, tiene 0,05 gramos por litro. Que observamos que la leche humana contiene mucha más lactosa, menor cantidad de proteínas, una mayor cantidad de lípidos. Y en la parte, digamos, superior, hay un dato muy importante y es que la leche materna se ha identificado aproximadamente 200 HMOs diferentes, o sea, de 18 fuentes diferentes de HMOs y versus mira lo que sucede, por ejemplo, con la leche de vaca. O sea, es muy, muy bajo. Entonces, básicamente lo que quiero decirles acá es que la leche materna posee una composición mucho más rica, mucho más compleja, precisamente en esos oligosacáridos bioactivos en comparación con la leche de vaca. Y aquí vemos entonces una imagen muy linda donde eh, nos permite entender cómo los HMOs son mucho más que un simple alimento para los microorganismos. Y nos lo muestran de la letra A a la letra F. Rápidamente vamos porque, primero, más fuente de prebióticos. Digamos que los HMOs son compuestos bioactivos que actúan como prebióticos. ¿Esto qué va a hacer? Favorecer el crecimiento de esas bacterias beneficiosas en el intestino. Con HMOs, fíjate que cada una de esos recuadritos tiene menos HMO, más HMOs, ¿sí? O sea, ¿qué pasa cuando no hay? ¿Qué pasa cuando hay? Entonces, con más HMOs aumenta precisamente esa presencia de esos microorganismos saludables sobre el epitelio intestinal. Segundo, los HMOs funcionan, la letra B funciona como señalizadores moleculares, o sea, en presencia de esos HMOs, las bacterias patógenas se unen precisamente a esos oligosacáridos y no pueden adherirse a la superficie intestinal. Tercero, los HMOs modulan de una manera muy efectiva las células del epitelio intestinal. Esta imagen muestra cambios precisamente en esa expresión génica, en los glicanos, en la proliferación, diferenciación, en esa apoptosis celular. Eso es algo muy importante. Los HMOs influyen, en la letra D, influyen en el sistema inmune, especialmente en el equilibrio entre esas respuestas TH1 y TH2. Entonces, aquí hay una modulación inmunológica mucho más equilibrada cuando exista esa presencia de esos HMOs. ¿Qué nos muestra la letra E? Que los HMOs reducen esa adhesión y esa migración exagerada de esos leucocitos precisamente sobre el endotelio y esto
¿En qué se traduce? En que esto puede ayudar a controlar procesos inflamatorios y activaciones inmunes excesivas. Y por último, pues los HMOs en la última letra, en la F, participan en el desarrollo cerebral. O sea, en presencia de los HMOs se representa un cerebro con una mayor estimulación, una mayor, de alguna manera, maduración funcional. O sea, influye directamente en el neurodesarrollo. Entonces, ¿qué es importante? Los HMOs no solamente alimentan los microorganismos, tienen un montón, digamos, de efectos supremamente positivos, y aquí nos lo muestra, digamos, de cómo esos oligosacáridos, esos HMOs, llegan al intestino de los lactantes. Allí son fermentados por las bifidobacterias, y durante ese proceso de fermentación se liberan precisamente esos ácidos grasos de cadena corta que acidifican el medio, impidiendo ese crecimiento de esos patógenos. Y este es un estudio precioso. Mire, dentro de toda la revisión que hice para poderles construir esta conferencia el día de hoy, encuentro este estudio que es hecho por puedo decirlo, de uno de nuestros grandes y mejores colaboradores dentro del Summit de Microbiota, que es el doctor Jaime García Mena. Y este estudio básicamente lo que hizo fue evaluar esa relación entre la microbiota presente en la leche materna y la colonización intestinal temprana de recién nacidos mexicanos, ¿sí? Entonces, es un estudio transversal para caracterizar precisamente esa diversidad bacteriana de 67 pares de muestras de leche materna y de heces neonatales mediante secuenciación de alto rendimiento de bibliotecas de ANRB3 16S, que básicamente son esas colecciones de fragmentos de ADN bacteriano que son preparados para poder secuenciar esa región. Y lo que hicieron con eso fue evaluar el efecto de la microbiota, la leche materna, en la composición bacteriana del intestino de ese recién nacido en los primeros días de vida. Entonces veamos qué encontraron. Bueno, antes de eso, esto fue un poco lo que, digamos, la caracterización del estudio, digamos, algunas características sociodemográficas y clínicas de las madres y los recién nacidos. La edad promedio materna fue de 22 años, más o menos 5.7 años. Esto indica que era una población predominantemente joven. La mayoría de las participantes fueron provenientes del Estado de México, luego por Ciudad de México, bueno, otros estados como Oaxaca, Puebla, Veracruz. Predominantemente, increíble a pesar de que son madres jóvenes, eran amas de casa, ¿sí? La escolaridad fue muy heterogénea, algunas de ellas tenían estudios universitarios, y desde el punto de vista obstétrico, la mayoría de las mujeres eran multíparas. O sea, se dijo que más o menos el 59.7 de estas mujeres eran multíparas, y el tipo de parto había sido predominantemente vaginal, o sea, más o menos el 68.7% frente a la cesárea con un 31%. Respecto a los recién nacidos, la mayoría de esas muestras se recolectaron en los primeros 3 días de vida. O sea, el 91% de los y las neonatos tenían menos de 3 días de nacido. Esto permitió que este estudio pudiera reflejar precisamente esa colonización microbiana extremadamente temprana. Y hubo también, digamos, una ligera proporción donde hubo más niñas que niños, y pues digamos que aquí en esta tabla pues se desglosa un poco. Ahora, ¿qué encontraron en este estudio? En este estudio, digamos que se encontró que tanto la leche materna como las heces neonatales predominaron las proteobacterias, o sea, más o menos el 55.4% de la leche humana versus 36.7% en heces neonatales. Esto, digamos que es relativamente esperado en etapas muy tempranas de la vida. Recordemos que durante los primeros días después del nacimiento, lo que hace el intestino del neonato es que se adecua, o básicamente tiene un ambiente muy rico en oxígeno. Entonces, esto va a favorecer inicialmente a ese crecimiento de esas bacterias pertenecientes a ese filo, como son las Enterobacteriaceae. Esas bacterias actúan como esos colonizadores tempranos y ayudan a consumir oxígeno intestinal. Posteriormente hace que ese ambiente sea mucho más anaerobio, o sea, ya no hay tanto oxígeno, o sea, el ambiente se vuelve un poco más anaerobio, y esto va a permitir el establecimiento de estos grupos tan conocidos y tan predominantes como son las bifidobacterias. Entonces, fíjate cómo, digamos, el hecho de que haya una colonización de las bifidobacterias, recuerdan esa imagen que les mostré, el primer inicio del ciclo de la vida, ¿sí? Esto no es porque sí,
sino porque hay unas proteobacterias que finalmente se dieron a partir de la leche materna que permitieron que eso fuera de esa manera. Esta imagen también, digamos, evidencia la composición microbiana de la leche materna y la microbiota neonatal, donde vemos cómo comparten algunos perfiles que son muy similares y esto refuerza un poco la idea de esa transferencia microbiana materno-infantil durante la colonización, que sea una colonización temprana. Ahora, ¿qué más encontraron? Encontraron que el 67.8 de las bacterias, casi aproximadamente el 68 de las bacterias encontradas en las heces del recién nacido, también estaban presentes en la leche materna. ¿Esto qué quiere decir? Esto sugiere que hay una transferencia microbiana importante desde la madre hacia el intestino del neonato a través de la lactancia materna. O sea, este estudio lo que hizo fue comprobarnos esas vías de colonización de las cuales les hablé anteriormente. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que aproximadamente más de 2/3 de la microbiota intestinal temprana del bebé podrían estar relacionados con microorganismos que están provenientes de la leche materna, mientras que aproximadamente el 32.2% restante puede provenir de otras fuentes, como son, por ejemplo, la piel, la vagina, el entorno hospitalario. Todo esto tiene también mucho que ver. Ahora, la gráfica de barras complementa un poco este hallazgo, mostrando que ciertos grupos bacterianos, tanto de la leche materna como de ese neonato, aunque en diferentes proporciones, digamos que están presentes, ¿no? Entonces, entre ellos se destacan, por ejemplo, los clostridios, los lactobacilos, los bacteroidetes, las enterobacteriaceae. Entonces, todo esto resalta la idea de que la leche materna no solamente alimenta, o sea, la leche materna es un vínculo biológico de microorganismos que van a participar activamente en esa colonización intestinal, en esa maduración inmunológica y en ese desarrollo temprano del lactante. Y aquí básicamente lo que vemos es, fíjate, esos cambios, y no me voy a tener mucho acá porque acá podríamos hablar de una cantidad de situaciones desde precisamente esa barrera intestinal, pero acá vemos los cambios tan importantes que hay entre el desarrollo de la microbiota entre bebés que son alimentados con leche materna versus la fórmula infantil. Claramente nos tiene que quedar que los bebés amamantados con leche materna presentan una microbiota dominada principalmente por esos bifidobacterium y lactobacillus, que claramente está muy favorecida por esos HMOs y esto promueve la producción de esos metabolitos beneficiosos, una barrera intestinal mucho más íntegra, una respuesta inmunológica predominantemente antiinflamatoria y esto se va a asociar con qué? Con una mayor protección a infecciones, con una mejor y mayor maduración inmune y un adecuado desarrollo neurológico. Entonces, pues digamos que es muy bonito también. Bueno, y también nos muestra algo muy importante y es cómo la microbiota evoluciona con la edad y cómo también es influenciada por estos factores, básicamente, por ejemplo, como los antibióticos, como el medio ambiente, la dieta y las enfermedades. Entonces, ya para terminar, quiero dejarlos como con algunas ideas claves y es que la microbiota intestinal que comienza a establecerse desde esos primeros años de la vida está influenciada de una manera muy importante por la leche materna y esto puede tener repercusiones a lo largo de todo el ciclo de la vida. En el adulto sano se observa un equilibrio, digamos, relativamente estable entre sus principales filos bacterianos, como son los firmicutes y los bacteroidetes, asociado a que hay una homeostasis metabólica e inmunológica. ¿Qué pasa cuando tenemos un estado de disbiosis en enfermedad? ¿Qué pasa cuando tenemos un momento, por ejemplo, ya del envejecimiento, ese momento del ciclo de la vida? Aquí aparece un estado de disbiosis que está caracterizado por cambios muy importantes en esa composición microbiana, pero especialmente, por ejemplo, por un aumento de las proteobacterias que frecuentemente en exceso, fíjate cómo no es lo mismo que al principio cuando estaban colonizando, sino que en exceso, cuando hay un estado de disbiosis y cuando digamos, se replican de una manera desequilibrada esas protobacterias, van a llevar a que hayan procesos inflamatorios y alteraciones en esa barrera intestinal. Entonces, quédense con una idea muy importante y se la escribí en la parte de abajo. La microbiota no es estática. La microbiota evoluciona con la edad y también puede de alguna manera desplazarse desde un perfil de equilibrio hacia un momento o un estado proinflamatorio conforme pueden aparecer enfermedades crónicas o el mismo envejecimiento biológico. Aquí esta es una imagen que la hice, fíjate dónde está la banderita de México, de Colombia, de Francia, de Alemania. Bueno, digamos que podemos decir que la infancia de manera global es una etapa crucial para el desarrollo del microbioma que portará el individuo durante el resto de la vida.
O sea, este es el inicio de la historia y ya entendemos cómo el papel de la alimentación, el estilo de vida, el entorno, básicamente, van a marcar esa diversidad intestinal, cómo vamos a construir ese microbioma desde el nacimiento, cómo se transmiten esos microorganismos de padres a hijos. Y aquí hablamos mucho de la mamá, pero podríamos haber hablado también de los papás. Y en ese tema es un tema también fascinante, cómo la microbiota del papá influye directamente, por ejemplo, también en esa adaptación neonatal, en esa colonización también de ese bebé, y cómo todo se relaciona con o un estado de salud o un estado de enfermedad. Estamos hechos de mil otros. La ilusión es el yo que pretende ser uno solo. Los dejo con esta imagen. Muchísimas gracias por haber estado en esta noche conmigo y antes de terminar, los quiero invitar a mi cuarto Summit de microbiota. Ya tengo una conversación previa con la maestra Jessica Ábalos, que es su presidenta, donde queremos extenderles una invitación muy especial a ustedes como miembros del colegio, a las personas también que nos están viendo desde Colombia, desde otras partes de Latinoamérica, a este gran evento pues, que vamos a llevar a cabo 30, 31 de julio y 1 de agosto de este año en el centro, perdóname, en el Hotel Barceló de Reforma. Ya nos salimos del Centro Médico Nacional para los que han estado con nosotros anteriormente, vamos al Hotel Barceló de Reforma y bueno, es un evento híbrido. Bienvenidos los que quieran estar con nosotros presencialmente, pero también si no lo pueden hacer, va a estar abierto para todos ustedes de manera virtual. Entonces, muchísimas gracias y bueno, aquí estoy para ustedes. Ok, muchísimas gracias. Maestra, nada más si me habían puesto que tenían algunas dudas, entonces voy a ver si alguien ya colocó algo. Claro que O sí. si, no sé si quieran, a ver. Ponen, cuando iban a uni me comentaron que cuando es cesárea se le puede indicar al médico que queremos que en la vagina nos pongan gasas para que al nacer el bebé lo limpie con esas gasas y que el bebé agarre una de esas bacterias del canal del parto, por lo cual no pasó y al momento de tener a mi bebé por cesárea, ya que tuve inconvenientes para tenerlo por parto, lo pedí y me comentaron que no era posible. ¿Cómo podemos llegar a los médicos para que tomen en cuenta esa práctica? O no sé si sea la más adecuada, de igual manera, la lactancia materna durante un año, 2 meses. Bueno, pues, ¿quién me preguntó? ¿Cómo es el nombre de la Voy a persona que escribir. me preguntó para poder hablarlo de... Es Andrés, señor. Ok, bueno, mira, Andrea, Sí. eh, esto es un tema que todavía está muy en debate. O sea, si lo pensamos desde el punto de vista lógico, esto podría suceder. O sea, digamos que alguna muestra de esa microbiota materna pueda estar presente de alguna manera en ese primer momento de colonización, digamos, de ese bebé. Sin embargo, llevar a que esto sea un buen punto de práctica clínica en un hospital no es fácil. ¿Sí? Y como tú me lo dices, seguramente no solamente es el médico, son una cantidad de protocolos y de situaciones de pronto que, digamos, van a llevar un poco de tiempo en construirlo. Si lo hablamos del punto de vista logístico, sí se podría, o sea, digamos que sí es, podría ser una manera que podríamos contribuir a que haya algo de esa colonización temprana de parte de la mamá, pero si definitivamente no, lo que te acabo de decir, quiero que lo recuerdes muchísimo. Y es que esa, digamos, esa menor diversidad que vamos a tener por la cesárea se puede dar precisamente por lactancia materna. O sea, la lactancia materna es capaz de modificar absolutamente todo este tránsito de la cesárea por alguna situación, como tú me lo dices, pues que no fue voluntaria, sino pues porque sucedió así. Entonces, la lactancia materna, pues, nos va a ser también un coadyuvante muy importante para poder modificar esa microbiota. Ok. Igual aquí habían contestado que se lograba compensar con la lactancia. Ajá, Lucy, no sé, igual. exacto. Ok, no sé si Más tengan importante. alguna otra duda, chicos, chicas. Agradecen, igual ponen excelente ponencia, gracias por y felicitaciones. Ponen, ¿hay algún caso en el que la mamá al brindar lactancia materna perjudica al infante? No, mira que, a ver, aquí hay algo muy importante y es que la composición de la leche materna sí puede variar según algunas situaciones, por ejemplo, de la mamá. No les traje esto porque pues obviamente me hubiera podido extender un montón, pero hay un Sí. estudio que hacen, por ejemplo, específicamente de qué pasa
cuando una mujer tiene diabetes mellitus gestacional o cuando una mujer tiene obesidad, fíjate que el porcentaje, por ejemplo, de linfocitos B disminuye de una manera muy importante versus, por ejemplo, una mujer que no tiene ningún tipo de patología en el embarazo. Entonces, fíjate cómo de alguna manera sí puede llegar a cambiar un poco esa composición, más no está contraindicada, más no está, digamos, en algún tipo de contraindicación grave para ese bebé. E incluso yo que trabajo en VIH, eh, hoy día el gran debate que hay dentro de la comunidad científica es que se puede considerar la lactancia materna en mujeres que tienen VIH en sus recién nacidos. ¿Sí? Eso es un debate científico y eso es de lo que hoy el mundo está hablando. Pero antes decían, no definitivamente, no lactancia, no. Hace 20 años yo trabajo con VIH. O sea, hace 20 años era imposible pensar. O sea, la mujer tenía su bebé y salía con sus latas de fórmula láctea porque olvídate de lactar. Hoy día ya se está abriendo ese escenario para que la mujer pueda lactar. O sea, una mujer con VIH puede ser una mujer nutricionalmente sana, ¿sí? Entonces, fíjate cómo hoy día también esos debates en el mundo están siendo dados precisamente porque la lactancia materna, pues es, o sea, es tan rica, está tan llena de tantos componentes, digamos, benéficos, que se está abriendo esa conversación importante en el mundo. Bueno, Karen preguntó, dice Ajá, aquí, mil gracias. sí, gracias Ok. a ti, Karen, gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra duda, chicos, chicas. Igual la lista de asistencia la colgamos ahí por si se quieren ir registrando. Bueno, de momento no hay ninguna otra pregunta, al parecer. Bueno, Y bueno, te agradecemos infinitamente tu tiempo, tu disposición gracias. para estar con nosotros. Y bueno, y parte de lo que mencionas, ¿no? Porque mi hijo tiene 24 años, entonces dice, hace 20 años y yo, o sea, ahorita es como que lo que yo hice, dije, ay, porque Claro, uno se deja llevar por comentarios, por el doctor, por la mamá, por la suegra, por todo el mundo. Y sí es esta parte de concientizar y a todos los asistentes de que esto va cambiando siempre. Entonces, hasta los chicos de ahorita de la licenciatura, digo, siempre actualícense, porque siempre hay cosas que tenemos que aprender o reaprender, ¿no? O reafirmar o avances, investigaciones, o sea, hay muchísimas cosas. Voy a exacto. leer un comentario, Erika. Dice, Sí, excelente presentación, siempre un gusto y honor escuchar y aprender de la licenciada Yolanda. La importancia del sector salud, conocer y saber transmitir esa información a nuestra población. está linda. Muchas gracias, doctora Erika. Un beso, mañana te veo. Ok, bueno, creo que no hay más preguntas. Igual te agradecemos mucho y esperamos Gracias. verte muy pronto por acá. Claro que sí, que así sea y pronto recibirán noticias de nosotros para los que quieren participar en este Summit de microbiota. Claro que Bueno, sí. Muchas muchas gracias. gracias, que tengan una buena noche. Bye. Gracias, chao, chao. Gracias. Buenas Chao, noches. gracias.